Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando Les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Es bueno tener a todos aquí hoy y vamos a volver justo al lugar donde nos quedamos en nuestra última grabación. Y eso está en Romanos 11 y vamos a continuar en el versículo 25. De nuevo, para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, nos gusta hacerles saber que todos nuestros programas pasados están disponibles en cinta VCR. Ponemos 12 programas en una cinta de 6 horas y luego Jerry Poole y su esposa Lorna, que están aquí hoy, han estado transcribiéndolos de la cinta a la página impresa. Y así los libritos también están disponibles. Así que si estás interesado en las cintas o los libros, ¿por qué no? Solo llámanos al número 800. Mándanos un mensaje. De nuevo, para aquellos de ustedes que están viendo por televisión, somos solo un estudio bíblico. ¿Formal? No. No tenemos ningún vínculo denominacional. No buscamos pelear con nadie, necesariamente. Simplemente esperamos enseñar la palabra y que las cosas caigan donde tengan que caer. Y siempre les digo a todos, no espero que todos estén de acuerdo conmigo en todo, pero si puedo, solo quiero que la gente, para buscar las Escrituras, sí, pueden demostrar que estoy equivocado y se han convertido en estudiantes de la Biblia en el proceso, ¿por qué no? Entonces el Señor es el ganador y el diablo es el perdedor. Así que de todos modos, este es nuestro único enfoque. Solo queremos enseñar las Escrituras sin la intención de mover a la gente de un grupo a otro. Está bien, ahora volvamos justo al lugar donde nos quedamos en Romanos capítulo 11. El capítulo, por supuesto, donde Pablo lo deja tan claro, gracias a la inspiración. Por supuesto que Dios no ha terminado con la nación de Israel. La nación de Israel ha estado apartada durante los últimos 1900 y tantos años. Han estado sin el templo, sin un sacerdocio, sin un sacrificio. Han estado sin una patria hasta nuestra generación. Pero Dios no ha terminado con su pueblo de pacto. Y vimos eso tan vívidamente entonces en el injerto, un proceso en el que Israel fue removida, sus ramas fueron cortadas. Y los gentiles, el gentilismo, como usé el término en nuestro último programa, pero el gentilismo ahora ha sido colocado sobre la raíz del padre Abraham. Y así los gentiles han estado bajo esa bendición de tener el evangelio, la oportunidad de salvación, pero su día está llegando rápidamente a su fin porque ellos también lo han estado pisoteando. Y la gracia de Dios y la paciencia de Dios creemos que pronto se van a acabar. Y Él volverá y retomará donde lo dejó con Israel. Está bien, ahora en el capítulo 11, versículo 25, Pablo escribe, porque no quiero, hermanos. Ahora recuerden, lo he dicho una y otra vez en este programa, Pablo siempre escribe al creyente. Él escribe al creyente y por supuesto en la era de la gracia, esos son predominantemente gentiles, aunque también hay algunos creyentes judíos. Y así dice, no quiero que hermanos que sean ignorantes. Y de nuevo, siempre tengo que detenerme en esa palabra. La ignorancia no es una falta de células cerebrales o una falta de inteligencia. La ignorancia es una falta de haber sido enseñado en algo. Y así, no quiere que los creyentes estén sin enseñanza. Y creo que ahí es donde la iglesia, si puedo usar el término en términos generales, ha fallado tan miserablemente. Es que no han enseñado. Su gente, ahora no me importa qué grupo sea, he mantenido. Le preguntes al católico romano promedio, ¿qué crees? La mayoría de ellos no pueden decirte. Puedes preguntarle al episcopal promedio, bueno, ¿qué es? Bueno, en realidad no saben. Bueno, puedes preguntarle al bautista promedio, al metodista y a los de Timbuktu, y la mayoría de ellos no pueden decirte en qué realmente creen. ¿Por qué? Porque nadie les enseña. Y así, esto es lo que Pablo está enfatizando, que los creyentes deben ser un pueblo bien enseñado, deberíamos estar bien informados en las Escrituras. Y así, esta es su declaración entonces, que no quiero, hermanos, que sean ignorantes de esto. ¿Cuál es esa siguiente palabra otra vez? Misterio.
Y he enfatizado eso a lo largo de los años, que esta palabra es una que Pablo usa tan a menudo. Y en griego la palabra es mysterion y simplemente significa secreto. Se puede traducir de ambas maneras, un misterio o un secreto. Un secreto es un misterio y un misterio es un secreto. Así que lo que él dice es que no quiere que los creyentes gentiles sean ignorantes. Un secreto que Dios había mantenido en su propia mente hasta que se lo reveló al apóstol Pablo, la Biblia. Voy a detenerme en esta palabra por unos momentos. Ha pasado bastante tiempo desde que lo enfatizamos, se lo he dicho a mis clases, pero se lo he dicho a mis clases aquí en Oklahoma repetidamente. Si quieres hacer un buen estudio bíblico, alguna noche tómate un buen tiempo para estudiar, alguna noche tómate un buen tiempo para estudiar, alguna noche tómate un buen tiempo para usar una buena concordancia y simplemente usa una concordancia y simplemente busca la palabra misterio, busca la palabra misterio, busca la palabra misterio, donde quiera que aparezca en todos los conceptos que Pablo asocia con esta revelación de un misterio y los veremos. Rápidamente y brevemente, un momento en esta media hora, porque constantemente recordamos a la gente que todas estas cosas que nos referimos como provenientes de las epístolas de Pablo nunca fueron reveladas previamente en ninguno de los tratos de Dios con la humanidad. Así que muchas de las doctrinas de Pablo no las puedes encontrar en el Antiguo Testamento, no puedes encontrarlas en el ministerio terrenal de Cristo, no las encuentras en las primeras partes de los Hechos. Eran revelaciones que Dios había mantenido en secreto desde el principio de la historia humana o incluso antes. Ahora, el versículo con el que siempre me gusta comenzar en ese sentido, por supuesto, es Deuteronomio 29:29. Lo hemos visto más de una vez incluso en el programa, pero veámoslo de nuevo. Deuteronomio 29:29. Muy atrás al principio de tu Biblia. Y es algo en lo que puedes profundizar incluso hoy. Deuteronomio 29:29. Les voy a dar tiempo, porque esa es otra de las cosas que escuchamos de nuestra audiencia de televisión. Danos tiempo para buscar las escrituras, así que si puedes buscarlo, confío en que los que están en televisión también puedan. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas, mira, ahí está esa palabra. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Él es soberano. Él es el creador de todo. Él puede hacer lo que quiera. Él es soberano. Demasiada gente hoy en día tiene la idea de que Dios es solo un gran, ¿cómo diría yo?, un abuelo relajado, que puedes simplemente manipularlo y tocarle la nariz y conseguir lo que quieras. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es soberano. Él es absoluto. Él es santo. Él es justo. Y sin embargo es un Dios que es amoroso y amable y misericordioso y paciente. Pero en su soberanía, Él tiene todo el derecho del mundo a mantener las cosas en secreto, tanto tiempo como quiera, y Él lo revelará cuando esté listo y no antes. Está bien, eso es lo que dice el libro ahora, versículo 29 de nuevo de Deuteronomio. Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las cosas que son reveladas y ya no son secretas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos hacer todas las palabras de esta ley. Ahora, esto por supuesto fue escrito por Moisés, pero como le expliqué a alguien, creo, en una conversación anoche, ¿quieres recordar? El Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo. A pesar de que estamos bajo un conjunto completamente diferente de responsabilidades y todo eso, Dios no ha cambiado. Las cosas que Dios odiaba en la economía del Antiguo Testamento, Dios todavía las odia hoy. Las mismas cosas que Dios prohibió a Israel. En aquel entonces, en el sistema levítico, Dios todavía no las aprueba hoy. Y así, aunque esto fue hablado por Moisés a la nación de Israel, sigue siendo el mismo Dios y el mismo guardián de secretos con el que tratamos. Hoy está bien, ahora si regresan a Romanos un momento. Y vamos a ver rápidamente algunos de estos secretos que Dios ha mantenido a lo largo de la historia humana y se reveló solo. Cuando llamó al apóstol Pablo para ser el apóstol de los gentiles, uno de los primeros, por supuesto, creo que lo encontramos si vamos a través de la cronología, así que no tendrás tanto problema buscándolo. Está justo aquí en Romanos, el último capítulo 16 y versículo 25.
Y no solo los ignores como si no fueran importantes, son básicos para todas las doctrinas de Pablo. Y lo que normalmente me gusta hacer es simplemente colocarlo en la pizarra. Y puede que lo haga antes de que terminemos con esto. Y luego mira todas las doctrinas básicas que Pablo asocia con una revelación del misterio. Son conceptos diferentes, pero todos son parte de esa revelación del misterio. Está bien. Aquí en el versículo 25, ahora, Romanos 16, ahora a Él, que tiene poder para establecerte según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, de acuerdo con la revelación del misterio. ¿Ves eso? En otras palabras, Pablo dice que el evangelio que predico va a ser ese evangelio que es parte integral de estas revelaciones. Cosas secretas que nunca se habían revelado antes, y ese es el evangelio, según la revelación del misterio. Y luego continúa, termina el versículo que fue mantenido en secreto. ¿Cuánto tiempo desde que comenzó el mundo o las edades? Y eso es exactamente de lo que habla Deuteronomio 29:29, que Dios puede decidir mantener las cosas en secreto todo el tiempo que quiera, pero una vez que lo revela, entonces se convierte en la responsabilidad humana. Creerlo, está bien. Ahora, entonces tu siguiente es Corintios. Y así que podría seguir adelante y entrar en Corintios un momento. Y 1 Corintios capítulo 4. Ahora, él pone una responsabilidad sobre los creyentes de esta época. Y sé que está hablando aquí en primera persona, pero lo que Pablo aplica a sí mismo lo aplica a todos sus oyentes. Y ahora dice en el versículo 1 de 1 Corintios 4 que un hombre nos considere como ministros de Cristo y administradores de que los misterios. ¿Ves? Ahora, ¿qué es un administrador? Bueno, él es un cuidador, él es un administrador, él es un supervisor. Bueno, ¿cómo en el mundo puedes supervisar o administrar algo de lo que no sabes nada? Así que si vas a hacer lo que la Biblia espera que seas, más te vale estar estudiando, más te vale estar aprendiendo que debes estar listo para administrar. ¿De qué deberías estar dispuesto a ser un administrador? Los misterios. Bueno, ¿cómo puedes gestionarlos o compartirlos con alguien si no sabes qué son? Está bien, así que ahora él dice, versículo 2, además se requiere de un administrador o un gerente que sea hallado fiel, ¿ves? Así que lo que tenemos que hacer es, una vez que entendamos estos misterios, ser fieles en transmitirlos a aquellos que probablemente nunca han oído o a aquellos que no saben nada de ello. Está bien, ahora sigamos pasando y lleguemos a Efesios capítulo 3. Ahora no voy a tocar todos ellos. Solo estoy tocando algunos de los más sencillos, los más fáciles de entender. Ahora, Efesios capítulo 3. Desde el principio, en Efesios 3, versículo 1, Pablo, nuevamente, está estableciendo el hecho de que se está dirigiendo principalmente a los gentiles. Por esta causa, en otras palabras, todas las cosas que sucedieron en esos primeros 2 capítulos, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por ustedes, gentiles. Y luego llega al versículo 3 y dice, ¿cómo es eso? Por revelación. En otras palabras, Él reveló estas cosas del Señor ascendido en el cielo, como por revelación me hizo conocer el misterio. ¿Ves? Ese cuerpo. De verdad revelado que nadie antes había concebido. Ahora, por supuesto, estaba en el Antiguo Testamento en forma latente mucho de lo que Pablo está proclamando a los gentiles. Ahora que entendemos esto, podemos volver al Antiguo Testamento y podemos ver que Dios lo tenía en mente, pero no lo había revelado, ya que se mantuvo en secreto. ¿Está bien? Y ahora, entonces él dice cómo por revelación me hizo conocer el misterio, versículo 4, para que cuando lean puedan entender mi conocimiento en el misterio de Cristo. Bueno, la gente a menudo ha preguntado, si siento eso, Pablo de Tarso, después de su conversión en el camino a Damasco, y siento que desde Damasco lo bajaron por la pared y Dios lo llevó al monte Sinaí en Arabia durante 3 años. Bueno, ¿por qué María tanto tiempo? Bueno, tengo varias razones, pero una de ellas, por supuesto,
es que hay que recordar que Pablo de Tarso estaba empapado en el judaísmo. Pablo de Tarso era tan humano como el resto de nosotros, así que probablemente le tomó un tiempo limpiar su forma de pensar y su comportamiento bajo el judaísmo, pero por otro lado darle al hombre una comprensión tan clara de cosas que nunca se habían revelado antes, naturalmente tomaría tiempo y tenía que estar tan preparado que cuando regresara de esa experiencia en Arabia y estuviera listo para salir entre el mundo gentil, entre los idólatras, paganos abyectos, tenía que ser hábil en lo que él estaba proclamando. Y creo que eso es parte integral entonces de ese tiempo de entrenamiento de 3 años en Arabia. Pero mira, lo deja tan claro que todo esto le fue revelado a él y ahora asume la responsabilidad de compartirlo con todo el mundo. Está bien. Ahora, entonces, al llegar al versículo 4, para que cuando lean puedan entender mi conocimiento, ven, su comprensión completa en el misterio del Cristo o el secreto, que mira el versículo 5 con atención. Ahora, en otras épocas, mira, en otras generaciones pasadas. En otras palabras, eso te lleva de vuelta al Antiguo Testamento, que en otras generaciones no fue dado a conocer. ¿Ves qué claro es el lenguaje? Estas cosas que Pablo está revelando ahora nunca se habían dado a conocer antes, y se asegura doblemente de que entendamos eso. Y no fue dado a conocer a los hijos de los hombres como ahora se ha revelado. Ahora siempre regresa a Deuteronomio. ¿Qué dice? Y una vez que se revela, nos pertenece, lo que significa que más vale, lo creamos. Ahora bien, versículo. Esta es la parte del misterio con la que Pablo está lidiando en Efesios 3. Hay todo tipo de segmentos del misterio. Este es del que está hablando ahora. Que los gentiles, mira, que los gentiles deberían ser coherederos y del mismo cuerpo y partícipes de su promesa en Cristo, no por el judaísmo, no por la ley mosaica, pero como por Cristo. Mira, su obra terminada. Ahora, solo detente y piensa, ¿alguna vez has leído algo así en el Antiguo Testamento, que los gentiles se harían uno con Cristo o con Dios? No entendían a Cristo tanto en ese entonces, pero que los gentiles se harían uno con el Dios de Abraham. Bueno, ¿quién ha oído hablar de algo así? Los judíos habrían levantado las manos en horror si alguien se hubiera acercado con un tema así, pero lo hicieron. No tenían ni ningún concepto. Ahora, Dios tenía a los gentiles en su mente. Nunca pierdas de vista eso. Pero fue bajo un conjunto de circunstancias completamente diferentes a las que estamos viendo aquí. ¿Está bien? ¿Sigue leyendo? Que los gentiles deberían ser coherederos del mismo cuerpo, partícipes de la promesa. Ahora bien, en el versículo 7 Pablo dice, ¿de qué se trata este mensaje de revelar este misterio? Fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me fue dada por la eficaz operación de su poder, y así sucesivamente. Ahora en el versículo 9, y para hacer que todos los hombres vean, no solo a Israel o no solo a los gentiles, sino a toda la raza humana, para hacer que todos los hombres vean cuál es la comunión del misterio o el secreto que desde el principio del mundo o de la era ha estado escondido donde en Dios. ¿Ves? El Dios soberano, como dije antes, su prerrogativa mantener las cosas en secreto si así lo desea. Y ahí es donde estaba escondido en Dios, el mismo Dios que creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Está bien, ahora pasemos rápidamente a otro pequeño libro de Pablo, y ese es Colosenses. Colosenses, para que podamos entender que uno de los aspectos del misterio es que sí, Israel va a estar espiritualmente ciego por casi 2000 años. Otra revelación es que los gentiles van a entrar en una posición privilegiada con el Dios de Israel en la forma del cuerpo de Cristo,
Está bien, ahora aquí hay otro aspecto del misterio. Colosenses capítulo 1. Y bajamos al versículo 25-26. Colosenses 1, versículo 25, cuando habla del cuerpo, el cual todos los gentiles que son creyentes ahora son parte, de lo cual dice, he sido hecho ministro según la dispensación de Dios que me ha sido dada a mí. Para ustedes, ¿ves el orden? Para cumplir o completar la palabra de Dios. Y aquí está, versículo 26, incluso el misterio. ¿Ves? Incluso el secreto que ha estado escondido desde hace siglos y generaciones y ahora se ha hecho manifiesto. ¿Ves qué claro es eso? Todas estas verdades paulinas estaban en la mente de Dios. Israel nunca tuvo un concepto de ellos. Los 12 no tenían un concepto de ellos. Pero aquí viene este renegado, este Saulo de Tarso que Dios salva por gracia, y a él Dios ahora le revela los secretos, los misterios, y por eso ahora se le ha dado la autoridad para escribir estas epístolas. Eso se convierte en la parte central de nuestras escrituras, porque Él es el uno a quien Dios ha revelado los misterios. Está bien, leyendo el versículo 26 de nuevo rápidamente. El misterio que había estado escondido desde hace siglos, desde generaciones, pero ahora se ha hecho manifiesto. Está bien, ahora solo pasa la página. Creo que quiero el capítulo 2 de Colosenses. Ahora, capítulo 2, versículo 2. Que sus corazones, y está hablando por supuesto de los creyentes allá en la Odisea, allá en Asia Menor, para que sus corazones sean consolados estando unidos en la seguridad. Lo siento, que sus corazones sean cubiertos estando unidos en amor y a todas las riquezas de la plena seguridad del entendimiento, al reconocimiento o la aceptación de que el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento. ¿Viste esa pequeña palabra de 3 letras ahí de nuevo? ¿Dónde están escondidos todos los tesoros y el conocimiento en Dios? Está bien. Ahora, ¿cuál? Es la revelación aquí, que el Antiguo Testamento es vago sobre ella. Bueno, la Trinidad. Ahora sabemos que el Antiguo Testamento tiene evidencias del Dios Trino, pero ¿ves? Por eso los hebreos y los rabinos, incluso de nuestro propio tiempo, llaman a los cristianos casi paganos, porque adoramos a 3 dioses. ¿Ves? Estamos tratando de pensar en la palabra, pero de todos modos no adoramos a un solo Dios, adoramos a 3, porque no reconocen la Trinidad allá en el Antiguo Testamento. Todavía no lo hacen, pero aquí hay una revelación de que Dios es un Dios trino. Y es una revelación que Pablo saca ahora. Esa parte del misterio es que Dios es el Padre, el Hijo y Espíritu Santo, por supuesto. Está bien, entonces bajas a, creo que tenía otro versículo por aquí en algún lugar, y se me pasó por la mente, pero pensé que había otro en Colosenses que tiene que ver con el misterio. Está bien, ahora entonces te voy a llevar de vuelta a 1 Corintios capítulo 15, y este será el último. Imagino que nuestro tiempo también se está acabando. Ahora volvemos a 1 Corintios capítulo 15, y de nuevo tenemos a Pablo hablando sobre un misterio, algo totalmente diferente ahora otra vez. Primero habla sobre los gentiles convirtiéndose en uno con Dios. Luego habla sobre Dios y la revelación de quién es realmente como el Dios Trino. Y ahora llegamos a una revelación de algo totalmente diferente, pero que aún es parte de esa misma revelación compleja, algo que nunca se menciona en ningún otro lugar de las Escrituras, y por eso la gente tiene tanta dificultad para contemplarlo, incluso hoy en día, y eso es lo que llamamos el rapto. Esa es una doctrina de Pablo que no encontrarás en ningún otro lugar de tu Biblia, pero ahora mira cómo lo llama. 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Versículo 51. Lo siento, no te di el versículo 1. Corintios 15, versículo 51. Mira, te muestro ¿qué? Misterio de nuevo, ¿ves? Te muestro un secreto, algo que nunca antes ha sido revelado. Ahora, ¿qué es esto?
o que va a haber un grupo de creyentes que no van a morir físicamente, van a estar vivos cuando todo llegue a una culminación. En ningún otro lugar se insinúa eso en las Escrituras. Y sí, es parte del misterio que sí va a haber un grupo de creyentes al final de la era de la iglesia que van a estar de repente, de aquí para allá, en un abrir y cerrar de ojos. Estuve reflexionando sobre eso de nuevo el otro día y sí lo es difícil de comprender. No es de extrañar que el incrédulo se burle de eso. Puedo entender por qué lo haría, porque se necesita un poco de fe para creer que de repente Cristo se irá, la gloria va a venir a la atmósfera, la trompeta va a sonar, el arcángel va a gritar. Y de repente todos los creyentes muertos de la era, la iglesia, van a ser resucitados de donde sea que estén. Van a ser resucitados subiendo para encontrarse con el Señor en el aire y en un abrir y cerrar de ojos detrás de ellos. Aquí venimos los que todavía estamos vivos y permanecemos. Quiero decir, esto es difícil de comprender. No puedo imaginarme a millones de personas congregándose de repente allá arriba, en algún lugar de la atmósfera, y luego regresando con Cristo al cielo. ¿Pero qué dice el libro? Exactamente eso. Y así lo creo, aunque no puedo comprenderlo. Está bien, este es un misterio, un secreto, revelado al apóstol Pablo, pero ahora ya no es un secreto y debemos creerlo. He aquí, les muestro un secreto, no todos dormiremos, moriremos físicamente, pero todos seremos transformados. Y luego, por supuesto, continúa diciendo cómo sucederá. Y luego, cuando pasas a 1 Tesalonicenses, echemos un vistazo por un momento. Creo que nos quedan un par de minutos. Podríamos ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Él no usa la palabra misterio en esta parte, pero sin embargo está hablando de lo mismo. Así que también es parte del misterio. Y eso es lo que llamamos el llamado o el rapto de la iglesia. Y de nuevo usa la misma palabra que usó en 1 Corintios 15. No quiero que estén ignorantes. 1 Tesalonicenses 4. Versículo 13. Disculpen, pero yo, hermanos, no quiero que estén ignorantes, hermanos, acerca de los que están dormidos, tus seres queridos, que son creyentes y han muerto, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Y siempre llamo a esto las calificaciones para el rapto. Esto es todo lo que necesitas para estar en esa gran compañía que un día pronto va a ser llamada de aquí, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿ves? ¿Lo crees? Tuve a un caballero aquí hace un tiempo, creo que fue mientras estábamos en Indiana, y él nunca sabrá lo que ese testimonio significó para mí. Siempre había tenido problemas con la resurrección. Él podía creer en todo lo demás, pero no podía creer en la resurrección. Un hombre muy educado, un hombre brillante. Él estará escuchando el programa en unas semanas, pero él dijo que de repente, un día, el Señor le abrió los ojos de alguna manera y dice, lo creí, y él dijo todo. ¿Vio? Y eso, lo que es. Está bien, así que aquí ahora, en los últimos segundos, que el Señor mismo, versículo 16, descenderá del cielo con un grito, versículo 17, entonces nosotros que estamos vivos y quedamos, seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Esas son las palabras que hemos acuñado, la palabra rapto, arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.